Sofía Álvarez descendió del transporte blindado con movimientos calculados, cada músculo en tensión mientras sus botas resonaban sobre la plataforma metálica oxidada. Baltor 9 no era solo un planeta de guerra abandonado, era un cementerio de promesas rotas. Las torres colapsadas y los campos envenenados hablaban de un conflicto olvidado, uno que nadie quería recordar pero que todos temían repetir. Ella caminaba con la mirada fija al frente, pero su mente repasaba una y otra vez el nombre que ardía en la misión marcada en su pulsera táctica, Elías Moreno. El rostro del objetivo estaba impreso con detalle sobre el vidrio del visor de combate. Un hombre de ojos oscuros, barba mal cuidada, mirada penetrante. Había sido soldado, luego traidor. Había traicionado pactos entre especies, había filtrado información clasificada, había desaparecido sin dejar huella. Durante los últimos 8 meses, Sofía había sido entrenada para eliminarlo. No capturarlo. No interrogarlo. Eliminarlo. Eso le parecía extraño incluso ahora, pero no era su labor cuestionar órdenes. Era una ejecutora. La mejor. O al menos, lo había sido hasta que aceptó esta misión. Una tormenta radiactiva se alzaba al oeste, proyectando nubes verdes y eléctricas sobre las ruinas que alguna vez fueron una base de avanzada. Según los datos de los satélites, Elías se escondía allí. No tenía refuerzos. No tenía armamento pesado. Era una cacería sencilla. Y aún así, Sofía sentía que algo estaba mal. No era la primera vez que cazaba humanos. Pero esta vez había estudiado demasiado al objetivo. Escuchó su voz en grabaciones recuperadas. Leyó los mensajes interceptados. Observó, más de lo que debía, cómo trataba a los alienígenas que lo rodeaban en imágenes borrosas y sin audio. No como un traidor. No como un espía. Sino como alguien que cuidaba. Eso no le gustaba. Entre columnas resquebrajadas y corredores que crujían con el viento, Sofía descendió al nivel subterráneo de las ruinas. Su rifle de plasma estaba listo. El visor calculaba calor, movimiento y posibles amenazas. Allí abajo, entre la sombra y el eco, el mundo olía a óxido y sangre vieja. Entonces lo vio. Elías estaba de espaldas, arrodillado, con una manta gris envolviendo a un pequeño cuerpo que respiraba con dificultad. El niño alienígena, de piel azulada y ojos alargados, parecía dormido. El hombre ni siquiera se giró cuando ella apuntó. «Te esperaba antes», dijo él, con una voz baja, rota. Sofía mantuvo el dedo sobre el gatillo. En su entrenamiento, esto era el momento ideal, cuando el objetivo baja la guardia, cuando una decisión rápida y sin emociones garantiza el éxito. Pero no apretó. Elías giró lentamente, y sus ojos se encontraron. En ellos no había miedo. Tampoco desafío. Había algo mucho peor para Sofía, comprensión. ¿Vas a matarme aquí, junto a él?, preguntó, señalando con la cabeza al niño. Sofía sintió que el mundo alrededor se detenía. El informe decía que Elías era peligroso, manipulador, frío. Pero su voz no tenía veneno. Su cuerpo estaba herido. Su mano izquierda sangraba. Y aún así, había puesto el último de sus escudos sobre el cuerpo del pequeño alienígena. «Tienes 10 segundos para convencerme de no disparar», dijo ella, sin bajar el arma. Él sonrió, no con arrogancia, sino con cansancio. ¿Qué se siente disparar por obediencia cuando empiezas a dudar de quién te da las órdenes? Ella no respondió. Porque no sabía. Porque esa pregunta la había acompañado más tiempo del que estaba dispuesta a admitir. Elías no hizo ningún movimiento agresivo. Solo se sentó, con el niño aún cubierto, y desvió la mirada. Como si aceptara lo inevitable. Como si esperara, con resignación, que ella lo ejecutara. Sofía bajó el arma. No por piedad. No por debilidad. Sino porque algo se quebró dentro de ella, algo que ninguna armadura táctica podía proteger. «Está sangrando», dijo en voz baja. «Ya no me importa», susurró él. «Lo único que me queda es él. Y tú vienes a quitármelo». Ella se arrodilló lentamente. Abrió su kit médico.
sin saber por qué. Sin tener permiso para hacerlo. Y en ese momento supo, la misión ya no importaba. Porque lo que estaba delante de ella no era un traidor. Era un padre. Era un hombre herido. Era alguien que quizás no merecía morir. Y ella, por primera vez, dudó de la bala que llevaba lista desde que pisó ese planeta. El silencio en las ruinas era espeso como el polvo que flotaba en el aire, interrumpido solo por la respiración agitada del niño alienígena y el zumbido lejano de los drones de vigilancia que se acercaban, lentos pero inevitables. Sofía observaba a Elías mientras vendaba su brazo con movimientos torpes. Él no intentaba justificarse, ni rogar por su vida. Solo actuaba con la serenidad de quien ya ha aceptado su destino. Ella se mantenía alerta, el rifle de plasma aún en sus manos, el dedo indeciso sobre el gatillo. Su programación mental le exigía cumplir con la misión. Sus emociones, en cambio, eran un campo de batalla desordenado. Elías Moreno no encajaba con la imagen de amenaza que la Confederación había pintado. No tenía tropas, no tenía bombas ocultas, no estaba transmitiendo señales codificadas. Solo tenía un niño y una mirada agotada. Sofía dio un paso atrás, el corazón latiendo con fuerza descontrolada. Elías alzó la vista. No eres como los demás. Ellos no habrían dudado. Ellos habrían disparado sin decir una palabra. Ella no respondió. El sudor resbalaba por su cuello. Apretó los labios, apretó más fuerte el rifle, y luego lo levantó de nuevo. Apuntó directo al pecho de Elías. Disparó. La descarga impactó a centímetros del corazón, justo por encima del pulmón izquierdo. Elías se tambaleó hacia atrás, la sangre brotó caliente y oscura sobre la tela sucia de su camiseta. No gritó. Solo cayó de rodillas, el rostro contraído, pero no de dolor, de decepción. No en ella. En el mundo. Sabía que no podías confiar del todo en mí, murmuró, cayendo hacia un costado, protegiendo aún con su cuerpo al niño alienígena que se estremecía sin despertar. Sofía se quedó inmóvil. El disparo fue contenido. Intencionalmente no letal. Un acto instintivo, como si algo dentro de ella se resistiera a ejecutarlo por completo. Y entonces, en lugar de cumplir la orden final, ella se arrodilló frente a él. Podía haberte matado. Pude haberlo hecho, dijo, más para sí misma que para él. ¿Y por qué no lo hiciste? Sofía alzó la vista. La pregunta retumbó en su mente como un eco insoportable. Era la misma que su entrenamiento le decía que no debía escuchar. Las emociones no tenían cabida en el trabajo de un ejecutor. Y sin embargo, ahí estaba, enredada en el conflicto más humano posible. Porque tus ojos no son los de un enemigo. Porque nadie protege así a un niño cuando planea destruir galaxias. Elías sonrió, apenas, pese a la herida. Ese niño es parte de una especie que la Confederación considera descartable. Los exterminan en colonias ilegales. Él fue el único que quedó con vida después de una operación encubierta. Yo no lo encontré, él me encontró a mí. Y me pidió que no lo dejara morir solo. Sofía sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Nada de eso estaba en los informes. Ninguno de los documentos mencionaba colonias destruidas. Ninguna grabación hablaba de niños. ¿Y por qué estás aquí? ¿Por qué seguir huyendo? Porque si me capturan, no me matan. Me silencian. Me vuelvo útil. Me vuelvo invisible. Y a él también lo desaparecen. Prefiero morir con la verdad que vivir siendo parte de su mentira. Sofía tragó saliva, bajando el rifle. Su mente luchaba por comprenderlo todo, pero su cuerpo ya había decidido. Activó su comunicador. La señal parpadeó. Preparó un informe falso. Zona sin señales. Ruinas deshabitadas. Imposible localizar al objetivo. Requiere evacuación inmediata por tormenta radiactiva. Cerró la transmisión antes de recibir respuesta. Apagó el rastreador. Se despojó del símbolo de la Confederación que brillaba en su hombro.
Y sin decir una palabra, comenzó a atender la herida de Elías con su equipo médico. ¿Qué estás haciendo?, preguntó él, sin entender. Lo mismo que tú hiciste por él, respondió ella. No dejar que muera solo. Mientras la tormenta eléctrica crecía en el horizonte, Sofía cosía la piel rota de un hombre que hasta hacía minutos era su blanco. Sus dedos temblaban. No por miedo, sino porque cada puntada le dolía más que el disparo que había hecho. Y por primera vez, entendió que el enemigo no estaba frente a ella, sino detrás. En cada orden recibida, en cada silencio institucional, en cada verdad maquillada. Elías no era un monstruo. Era un espejo. Y lo que reflejaba, era aterrador. La noche cayó sobre Baltor 9 como una maldición muda. Las estrellas, ocultas tras nubes de ceniza orbital, apenas se insinuaban como sombras distantes en un cielo sin alma. Dentro de la estructura medio derruida, Sofía encendió una lámpara de emergencia y se sentó junto a Elías, que respiraba con dificultad, con la herida recién cerrada y el rostro cubierto de sudor. El niño alienígena dormía envuelto en mantas improvisadas, su piel azulada temblando por fiebre o frío, era difícil decir cuál. Sofía vigilaba la entrada sin dejar de observar a Elías de reojo. Cada vez que lo miraba, algo en su interior se removía. No era compasión. No exactamente. Era algo más incómodo. Era una semilla de verdad creciendo en terreno prohibido. No es la primera vez que te hieren, dijo ella en voz baja. Tampoco es la primera vez que me salvan sin saber por qué, respondió Elías, con una leve sonrisa que se borró al instante por un espasmo de dolor. Sofía evitó devolverle la mirada. Sacó una jeringa del kit médico, cargó un antiséptico de espectro amplio y le inyectó lentamente en el brazo. Elías apenas se inmutó. ¿No vas a preguntar por qué lo hice? No necesito preguntarlo, contestó él. Vi tus ojos cuando disparaste. No era odio. Era culpa. Ella se quedó en silencio, apretando los labios. La lámpara parpadeó brevemente. Afuera, los sensores marcaban movimiento, pero eran solo escombros cayendo por el viento radiactivo. Aún no los habían encontrado. Aún no. Fui criada en un centro de formación estratégica desde los 10 años, murmuró Sofía, sin mirar a nadie. Me enseñaron que la duda es una grieta por donde entra el fracaso. Me entrenaron para obedecer sin preguntar. Matar sin recordar sus rostros. Elías giró levemente la cabeza. ¿Y cuándo empezaste a recordar? Voy, dijo ella, finalmente mirándolo a los ojos. Durante unos segundos, ninguno habló. La respiración del niño era el único ritmo vivo en ese espacio muerto. Luego, Elías comenzó a hablar, con voz ronca, apenas audible. Fui parte de la Confederación también. Oficial de inteligencia. Clasificaba información sobre especies no esenciales, como las llamaban. Eran números para mí. Poblaciones. Colonias. Hasta que recibí la orden de borrar una transmisión. Un pedido de ayuda. Gritos. Niños, como él. ¿Qué hiciste? No pude eliminarla. Guardé la transmisión. La saqué de los servidores. Cuando me descubrieron, ya había enviado copias a 23 nodos civiles en planetas neutrales. Me dieron media hora para desaparecer antes de que la orden de ejecución fuera aprobada. Sofía se quedó inmóvil, con la boca entreabierta. Ese fragmento de historia no figuraba en ningún informe. La narrativa oficial decía que Elías Moreno había traicionado bases militares, vendido secretos a los enemigos y asesinado a sus propios compañeros. Nada de eso concordaba con el hombre frente a ella. ¿Y el niño? Lo encontré en la luna devastada del Éscara 4. Había sobrevivido escondido entre cadáveres. Tenía una herida en el pecho. Me llamó padre la primera vez que me vio. No lo corregí. Sofía se levantó, caminó en círculos, intentando respirar. El aire estaba contaminado, pero no era eso lo que le asfixiaba. Era la certeza de haber estado luchando en el bando equivocado durante años. Era recordar las veces que había matado sin saber si eran culpables.
Y ahora, uno de los supuestos culpables hablaba con más humanidad que todos los comandantes que conocía. ¿Sabes lo que esto significa? Preguntó ella, girándose de pronto. Lo sé. Que ahora tú también estás marcada. No. Significa que si me quedo, si decido protegerte, nos matarán a los tres. No importa lo que hiciste o no hiciste. No les interesa la verdad. Solo borrar las preguntas. Elías asintió despacio. No parecía sorprendido. Solo cansado. Como si llevara años cargando ese mismo pensamiento. Entonces tienes que decidir, Sofía. ¿Vas a seguir siendo el arma que otros disparan? ¿O vas a disparar por ti misma? La pregunta se clavó en su pecho como un segundo disparo. No dolía como un proyectil, pero ardía. Ardía con la fuerza de una vida entera contenida en una mentira. Ella no respondió. Solo se acercó al niño, le acarició la frente y ajustó las mantas. El niño abrió los ojos por un momento. Grandes, redondos, llenos de inocencia rota. Murmuró algo en una lengua que Sofía no entendía, pero Elías tradujo en un susurro. Dijo gracias por volver. Sofía sintió que su garganta se cerraba. Se giró, cruzó los brazos, y por primera vez en su vida, deseó que no hubiera más órdenes que obedecer. Porque si la Confederación venía por ellos, entonces por fin tenía algo que valía la pena defender. Aunque sangrara por ello. Aunque muriera. Aunque ya fuera tarde para redimirse. Las heridas de Elías aún no habían cerrado. Pero las suyas, las de Sofía, recién empezaban a abrirse. La tormenta radiactiva no impidió que los escáneres orbitales hicieran su trabajo. A miles de kilómetros sobre sus cabezas, una nave de rastreo de la Confederación captó una señal residual, una transmisión interrumpida a mitad del protocolo. No era normal. Las comunicaciones de campo estaban diseñadas para ser limpias, automáticas, sin interferencias. Aquella interrupción sugería una posibilidad peligrosa, insubordinación. En menos de una hora, la Confederación tomó una decisión. No preguntaron. No verificaron. Solo enviaron un nuevo escuadrón, con órdenes más limpias que la sangre, eliminar a Elías Moreno. Neutralizar a cualquier colaborador. Recuperar al niño si era viable. El protocolo 9A estaba activado. Sofía no lo sabía aún, pero lo intuía. La quietud era demasiado perfecta, como si la calma fuera una moneda lanzada al aire que aún no había caído. Desde el interior de las ruinas, Sofía sostenía el rifle sin apartarlo de su alcance, incluso mientras revisaba una y otra vez la barrera de energía improvisada en la entrada. Era débil, pero suficiente para ganar unos segundos si algo intentaba cruzar. Elías descansaba recostado sobre una pila de mantas, el pecho vendado, pálido pero consciente. El niño dormía con la cabeza apoyada en su costado, aferrado a él con ambas manos. «Vendrán por ti», dijo Sofía sin girarse. «Por nosotros», corrigió él. Ella se volvió. Sus ojos no tenían rabia, ni miedo. Solo determinación. «No tienes cómo defenderte». «Nunca lo tuve», respondió Elías con una mueca de resignación. «Solo tuve tiempo. Tiempo para esconderme, para protegerlo, para enviar verdades que nadie quiso leer». Sofía caminó hasta una mesa rota donde había desplegado su equipo. Cargadores, baterías, una pistola de impulsos, granadas de fragmentación y un cuchillo táctico. No era suficiente, pero no pensaba huir. No esta vez. ¿Y tú?, preguntó Elías. ¿Vas a seguir peleando por algo que no sabes si merece ser defendido? Sofía tardó en responder. Estaba atando un paquete explosivo en la base de la escalera que conducía al pasillo exterior. Cuando terminó, lo miró. Voy a pelear por lo único que no me ordenaron proteger, la verdad. Elías asintió lentamente. Entonces ya no eres una ejecutora. Ya no. En ese momento, el cielo se quebró. Un rugido metálico retumbó desde lo alto, como si un dios de guerra hubiera despertado de su sueño.
Una nave de desembarco cortó la atmósfera como una cuchilla encendida, rodeada de drones de vigilancia y cápsulas de asalto. Sofía corrió al panel de sensores. 3 firmas térmicas humanas, 4 androides armados y un vehículo aéreo ligero. No era un equipo de recuperación. Era una unidad de aniquilación. Van a llegar en menos de 20 minutos, anunció, mientras volvía al centro de mando improvisado. No vamos a sobrevivir si esperamos aquí. ¿Y si tú escapas sola? Propuso Elías con un deje de esperanza amarga. Aún puedes. Ellos te creerán. Dirás que me encontraste muerto. Que el niño fue devorado por la fauna. Puedes salir. ¿Y dejarte para que te quemen vivo? ¿Después de ver lo que vi? ¿Después de escucharte? No es tu guerra, Sofía. Ella se detuvo. El niño acababa de despertar. Tenía los ojos grandes, húmedos, y miraba a ambos sin comprender del todo. Pero su mano seguía aferrada a la de Elías, y su expresión era la de quien sabe, sin entender por qué, que algo terrible se acerca. No, replicó Sofía, con voz firme. Ya lo es. Cargó el rifle. Verificó las municiones. Activó el escudo direccional. Elías, aún débil, se incorporó con esfuerzo. Tengo una baliza en el subsuelo. Está conectada a una mina de descarga de plasma. Si los atraes hasta allí, puedo detonarla desde aquí. ¿Te mata a ti también? Sí, admitió él. Pero te da tiempo. A ti y a él. Sofía lo miró con furia. No vine hasta aquí para dejarte morir. No puedes salvarnos a todos. Tal vez. Pero puedo intentarlo. Se arrodilló frente al niño y le acarició la mejilla. Él no retrocedió. No tenía miedo de ella. No después de todo lo que había visto. Lo levantó con cuidado, lo envolvió mejor y lo puso cerca de una compuerta secundaria. Cuando yo diga, corres. No mires atrás. Solo corre, le susurró. El niño asintió. A lo lejos, un temblor estremeció los cimientos. Estaban aquí. Sofía respiró hondo, se giró hacia Elías, y por primera vez desde que lo conoció, le dijo algo que no sonaba a deber, ni a culpa, ni a estrategia. No voy a dejar que mueras por mí. Pero si caemos, caeremos peleando juntos. Elías la miró largo rato. Su rostro, desgastado y lleno de cicatrices, se ablandó por un segundo. Entonces haré algo que no creía volver a hacer. ¿Qué? Confiar en alguien. Los motores rugieron sobre sus cabezas. Las sombras descendieron. La Confederación había llegado con todo su peso, y Baltor 9 se preparaba para sangrar de nuevo. Pero esta vez, la diferencia era una sola. Una elección. Una mujer que ya no obedecía. Y una verdad que nadie podía enterrar por completo. La primera explosión sacudió las ruinas con la violencia de un trueno atrapado entre muros antiguos. Fragmentos de concreto y acero volaron por los aires mientras una cápsula de asalto rompía el techo del complejo como una lanza envenenada. El estruendo ensordecedor fue seguido por gritos mecánicos, comandos automatizados transmitidos por los drones tácticos que descendían en formación cerrada. Sofía no perdió un segundo. Rodó hacia el flanco izquierdo y descargó una ráfaga de plasma que desintegró al primer androide antes de que tocara el suelo. El niño alienígena se escondía en un hueco reforzado, cubierto por un generador de camuflaje portátil. Elías, sangrando nuevamente por la tensión de sus heridas mal cerradas, maniobraba el detonador remoto conectado a las minas en el subsuelo. 3 drones más en la entrada norte, gritó Sofía mientras lanzaba una granada hacia la escotilla por donde se colaban soldados con armaduras negras sin insignias. El estallido iluminó la escena como una llamarada infernal. Uno de los soldados cayó envuelto en llamas verdes. Otro se incorporó de inmediato y disparó un asónico que hizo temblar las paredes. Sofía esquivó, rodó, apuntó, y disparó directo al generador de su armadura. El hombre convulsionó antes de desplomarse. Pero no eran solo hombres. Detrás de ellos venían los centinelas, unidades semihumanas modificadas con partes mecánicas,
capaces de rastrear señales de calor y pensamiento en una fracción de segundo. Uno de ellos se abalanzó sobre Sofía desde una esquina derruida, lanzando un brazo afilado como una guadaña. Ella apenas logró bloquear con el rifle, que se partió en dos por el impacto. Cayó de espaldas, y antes de que el golpe final descendiera, una descarga eléctrica paralizó al centinela. Elías, de pie junto a un terminal manual, jadeaba. Había activado una trampa local. «No dejes de moverte», gritó él, con voz ronca. «Nos están flanqueando». Sofía recogió una pistola de impulsos caída y se levantó con furia. Disparó sin pensar, atravesando dos cascos en menos de 3 segundos. Sangre y cables salpicaban por igual. El combate era brutal, sin pausas. Pero no era solo una lucha física, era la colisión de dos decisiones. Sofía ya no obedecía. Y eso, para la Confederación, era más peligroso que cualquier arma. Uno de los oficiales del escuadrón enemigo, el capitán Argos Varela, se abrió paso con su armadura potenciada. Lo reconoció al instante. Su antiguo mentor. Su instructor en la Academia Central. El que le había enseñado que la lealtad era más importante que la verdad. Sofía Álvarez, dijo, apuntándole con calma. ¡Qué decepción! Ella retrocedió unos pasos, la pistola firme en las manos, el cuerpo cubierto de polvo, sudor y sangre que ya no sabía si era suya. «No eres real», respondió ella. «Lo que representas murió hace mucho. Tú eras mi mejor ejecutora. Mi obra perfecta. Y ahora estás arrodillada al lado de un traidor y un parásito. ¿Todo por qué? ¿Una emoción? ¿Un impulso maternal? Todo por ver algo que tú nunca quisiste ver», contestó. «Que estábamos matando inocentes. Que la verdad es más fuerte que tu doctrina». Argos apretó el gatillo. La bala impactó en su costado, justo bajo las costillas. Sofía cayó hacia un lateral, gritando por primera vez en años. El dolor fue agudo, real, absoluto. Elías gritó su nombre, pero no pudo alcanzarla. Otro dron lo interceptó y lo obligó a cubrirse. La sangre brotaba, caliente y pegajosa. Pero Sofía, con los dientes apretados, apuntó desde el suelo. No hacia Argos. Hacia la mina de plasma que Elías había instalado en el subsuelo. La misma que él pensaba detonar solo si era absolutamente necesario. «Sofía, no», gritó Elías. «Aún podemos salir». Ella no dudó. Apretó el control de activación secundaria. El suelo tembló. El mundo se quebró. La mina de plasma estalló con un rugido que partió las ruinas en dos. La onda expansiva arrasó con todo, soldados, drones, vigas, columnas, muros enteros. Argos Varela fue lanzado contra un muro y desapareció entre la metralla. Sofía sintió que volaba por el aire, como si el universo la rechazara. Oscuridad. Luego, un pitido agudo en los oídos. Dolor. Mucho dolor. Abrió los ojos entre polvo y fuego. No podía mover una pierna. Apenas respiraba. Pero estaba viva. Y el niño, estaba sobre ella, ileso, abrazándola con lágrimas en los ojos. «¿Elías?», susurró. El niño señaló. Entre los escombros, arrastrándose con un brazo destrozado y el rostro cubierto de sangre, Elías aún respiraba. Sofía sonrió, apenas. Y entonces, por primera vez desde que llegó a ese planeta, sintió que no todo estaba perdido. Que aún quedaba una última oportunidad. Pero también sabía que esto no había terminado. Porque sobrevivir no era suficiente. Aún quedaba luchar por lo que vendría después. El humo comenzaba a disiparse entre los restos calcinados del complejo. Las ruinas de Baltor 9, antes grises y silenciosas, ahora eran un paisaje de brasas y acero torcido. Las naves de asalto se habían estrellado o habían huido cuando la explosión de plasma alteró las lecturas atmosféricas. No había más refuerzos. No quedaba ningún escuadrón. La Confederación, al menos por unas horas, había perdido contacto. Sofía apenas podía moverse.
La pierna derecha no respondía y tenía una herida profunda en el costado, pero su mente se mantenía despierta. Su vista, turbia y temblorosa, solo se aclaró cuando lo vio, Elías, arrastrándose hacia ella, con sangre en la frente y una quemadura en el brazo, pero aún con vida. ¿Estás viva?, preguntó él, derrumbándose a su lado. Más o menos, dijo Sofía, con una sonrisa torcida. ¿Y tú? Sobreviviendo. Lo mío últimamente. El niño se acurrucó entre los dos. Sus ojos brillaban como carbones húmedos. Sofía alzó una mano y le acarició la cabeza. Su respiración era agitada, pero firme. ¿Se han ido?, susurró. Sí. Por ahora, dijo Elías. Pero volverán. Tal vez con más fuerza. Entonces no podemos quedarnos. ¿Puedes caminar? No. Pero tú sí. Tampoco. Mi pierna, creo que está fracturada. Sofía miró al cielo. Había un agujero entre las nubes de ceniza, una brecha mínima por donde se colaba un rayo de luz estelar. Era como un ojo que se abría en el cosmos, mirándolos, testigo mudo de su decisión. El módulo de emergencia está en el ala este, recordó Elías. Tiene propulsores automáticos y oxígeno para 3 días. Si llegamos a la órbita, hay una posibilidad, remota, de que una nave civil capte la señal. ¿Y si no lo hace? Entonces al menos lo habremos intentado. El niño ayudó como pudo. Usó correas y trozos de tela para sujetar los brazos de Sofía y Elías. Juntos, paso a paso, arrastrándose, avanzaron por los pasillos destruidos. Las alarmas ya no sonaban. Solo el crepitar de la energía moribunda acompañaba su marcha. Cuando llegaron al módulo, Sofía sintió que iba a desmayarse. Elías casi se desplomó al accionar la compuerta. El niño fue el único que no cayó. Se mantuvo en pie, firme, como si la esperanza de ambos adultos dependiera de que él no flaqueara. Entraron. Cerraron. La cápsula vibró. La secuencia de ascenso se inició con un rugido profundo. ¿Sabes pilotar esto?, preguntó Sofía, medio en broma. No. Pero me fugué de 3 zonas de guerra. Algo aprenderé en el camino. La nave se elevó. Lentamente al principio, luego con fuerza. Atravesaron la atmósfera en llamas. Atrás quedaba Baltor 9. Un cementerio más. Pero también, para ellos, el lugar donde nació algo nuevo. Horas más tarde, en la oscuridad del espacio, una señal respondió. Una nave mercante de bandera neutral, llamada Aurora Estelar, captó la transmisión de emergencia. A bordo viajaban médicos, técnicos, refugiados de otras guerras. Cuando abordaron la cápsula y vieron a los 3 sobrevivientes, los recibieron sin preguntas. Solo ofrecieron agua, mantas y silencio. Sofía fue llevada a una unidad médica. Le reconstruyeron la pierna. Las cicatrices del cuerpo eran muchas, pero las del alma comenzaron a sanar cuando escuchó al niño reír por primera vez. Una risa tímida, extraña, pero llena de vida. Elías fue interrogado durante semanas por redes civiles de información. Las grabaciones que llevaba fueron difundidas en sistemas neutros. Poco a poco, las mentiras de la Confederación comenzaron a tambalearse. No era un juicio inmediato. No una revolución. Pero una grieta había nacido en la fachada del poder. Y en un pequeño planeta agrícola del cinturón exterior, meses después, 3 nuevas vidas comenzaron de nuevo. Una casa de madera bajo un cielo naranja. Un niño que jugaba entre campos de maíz alienígena, libre por fin. Un hombre cansado que cultivaba en paz. Y una mujer que había dejado de disparar para empezar a cuidar. Sofía, Elías y el niño. No como fugitivos. No como soldados. Sino como familia. Porque a veces, el final feliz no es escapar de la guerra. Es decidir que nunca volverás a permitir que te obliguen a luchar por algo en lo que no crees. Y que vale la pena vivir, aunque sea solo por proteger una pequeña risa en medio del universo.